Hola, muy buenas tardes a todos los que atendieron nuestro llamado de manera puntual. Vamos a esperar unos minutos más para comenzar a que se integren más personas. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, pues de nuevo muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por acudir a la charla en modalidad virtual de conservación de especies de Sinaloa impartida por la doctora Yamel Guadalupe Rubio Rocha, quien es profesora e investigadora en la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ha llevado a cabo diversas investigaciones sobre aves y felinos en Sinaloa en colaboración con otros colegas e instituciones. Es fundadora de la Reserva Ecológica El Mineral de Nuestra Señora, un santuario de la guacamaya verde ubicado en Cozalá, y del Museo y de la Estación Biológica del Jaguar en San Ignacio, municipios ambos de Sinaloa. Ha impartido talleres de educación ambiental en zonas rurales para promover el conocimiento y conservación de la vida silvestre, y desde el año 1994 ha contribuido a la formación de cientos de biólogos, procurando siempre promover el orgullo universitario y el compromiso social. Además, es miembro activo de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, Sociedad para el Estudio y Conservación de las Aves, Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, presidenta fundadora de FUSBio, organización conservacionista sin fines de lucro que promueve la conservación de la naturaleza. Así que por favor recibamos a la doctora Yamel. Muchísimas gracias por habernos apoyado en esto, doctora. Bien, muchas gracias. Al contrario, agradezco la invitación. Me siento muy complacida, muy honrada que una facultad hermana en la Universidad Autónoma de Sinaloa nos esté considerando. Bien, entonces voy a compartir pantalla. ¿Les parece? Ustedes me dicen cuándo. ¿Se ve la pantalla? Sí. ¿Listo? Sí, maestra, sí se mira. Bien, vamos a iniciar entonces. Pues nuestra charla versa en el tema de conservación de especies en riesgo en Sinaloa.
Y bueno, estamos en marzo. Seguro ustedes escucharon por ahí el 3 de marzo que fue Día Mundial de la Fauna Silvestre. Pues bueno, seguimos celebrando este patrimonio natural. La vida silvestre, puse fauna, porque bueno, es el tema que voy a tocar hoy, pero cuando hablamos de vida silvestre hacemos referencia a flora, fauna, hongos, en fin, la diversidad de especies que nos acompañan en nuestro andar como sociedad humana. Bien, soy de la Escuela de Biología, como ya mencionaron, y vamos a hablar precisamente de dos especies que son emblemáticas para nuestro estado, que es el jaguar, el pantera onca y la guacamaya verde Ara militaris, dos habitantes de las selvas secas, e incluso la guacamaya la podemos encontrar hasta los ambientes templados, y el jaguar puede bajar hasta las zonas de marismas, como vamos a ver. Bien, antes de entrar en materia, de empezar a hablar de estas dos especies que son emblemáticas para nosotros los sinaloenses, para los mexicanos, e incluso más allá, porque deben de saber que son recursos naturales que estamos compartiendo incluso con otros países. Bien, hablar de biodiversidad es hablar del patrimonio natural. Seguro ustedes ya han escuchado hablar o han, al menos por ahí en algunos discursos, en algunas charlas, el tema de biodiversidad o de patrimonio natural o capital natural. ¿Sí? Vayan anotando, por favor, las preguntas, las inquietudes, los comentarios. Vamos a dar chance para que al final podamos conversar sobre esto. O, de igual manera, yo voy a estar dando la charla. Si hay algo en lo que de verdad crean necesario decirme, oh, tengo una duda, con mucho gusto paramos y comentamos. Bien, entonces hablar de biodiversidad es hablar de las diversas formas de vida que hay en la naturaleza. Es hablar de las especies como tal. Aquí podemos ver algunas, como son las ranas, vuelvo a poner al jaguar, a la guacamaya, a las mariposas, y luego en la parte de arriba vemos dos jóvenes que van caminando por una cañada justamente de la Reserva Ecológica Universitaria en Cozalá. Y este es un espacio muy interesante porque son las selvas secas, pero también mezcladas con selvas medianas. Las selvas medianas son donde tenemos una sombrita o un microclima, donde están los grandes árboles, ¿no? Ahí tenemos elementos de selva mediana, es decir, de árboles que van a tener su hoja aún en el tiempo de sequía. Pensemos en las grandes higueras. Quizás les voy a estar hablando de especies que quizás ustedes no conozcan, pero confío en que muchos de ustedes, a través quizás de los medios o a través de visitas a campo, o si algunos son de comunidades rurales, podrán imaginarse una gran higuera o un árbol del género Ficus, que son árboles gigantes. Es más, que son los primeros que vemos cuando las casas se abandonan y empiezan a crecer sobre el tejado. Pues bueno, esos son habitantes de estas selvas. Y toda la cantidad de árboles que vemos por ahí, todas y cada una forman parte de la biodiversidad. Estamos hablando de especies distintas de plantas y de animales. Ese es un nivel de la biodiversidad. Un nivel más, digamos, más pequeño sería hablar de genes, ¿sí? Los genes, lo que no se ve, pero que sí se manifiesta a través del fenotipo, del cómo somos o cómo vemos a las especies. Por ejemplo, esta rana es verde. Ese es el fenotipo, pues me dice que es una rana color verde. Pero posiblemente en su genotipo pueda tener genes recesivos que pudieran estar codificando para que esa rana de repente le aparezcan por ahí algunas manchitas o rayitas, por ejemplo, ¿no? O bueno, este jaguar, que de repente lo podemos ver nosotros muy amarillo, pero de repente podemos ver jaguares que dicen, no, es que es una pantera, lo vi más negro. ¿Por qué? Porque puede tener más color negro que amarillo, pero es una forma de reflejar las características genéticas. Entonces ya van, si se fijan, son dos niveles. Un nivel micro, que son los genes, un nivel macro, que son las especies. Y me voy más arriba, a nivel bioma o de paisaje. Este paisaje que estamos viendo es otro nivel de la biodiversidad. Es una comunidad donde ya tenemos diferentes especies de plantas, de animales, lo que es un paisaje, ¿sale? Ese es otro nivel de biodiversidad. Y estos tres, pues son bien importantes
si lo pensamos desde la perspectiva humana, que casi siempre lo pensamos así, casi siempre, pero eso está cambiando, y más en estas situaciones de crisis ambientales, sociales, económicas, espirituales, etcétera, como que gran parte de las poblaciones humanas nos estamos sensibilizando y estamos empezando a tener un respeto mayor por las otras formas de vida, por las plantas, por los animales. Y bueno, eso está bastante bien porque pues ahorita vamos a hablar de extinción y vamos a ver cuáles son los factores que han propiciado que estemos perdiendo poblaciones, que estemos perdiendo especies, que estemos perdiendo ecosistemas. Y con eso estamos poniendo en riesgo la vida silvestre, pero también nos estamos poniendo en riesgos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de la vida silvestre. ¿De dónde viene el agua? ¿De dónde viene el oxígeno? ¿De dónde viene la alimentación? ¿De dónde viene, si hablamos de alimento? O sea, los polinizadores, todo lo que hacen por nosotros, nosotros consumimos una serie de vegetales, frutas, verduras, ¿y quiénes polinizan? Pues son los insectos. O pueden ser también los mamíferos voladores, en este caso los murciélagos, por ejemplo. Entonces nos dan muchísimos servicios ambientales que no tenemos ni idea a veces, cuando, no sé, de repente, me voy a poner un extremo, ¿no? Cuando sin piedad, vaya, tumbamos cantidades de árboles en un bosque, o sin piedad vemos un animal en los bosques y, órale, sobre ellos, a cazarlos, a generarles, pues, a matarlos, vaya. Entonces no sabemos la importancia de, pues, de estos elementos naturales, de esta, digamos, biodiversidad o de estas especies, a veces no lo sabemos. Quiero pensar que no lo sabemos, ¿verdad? Porque imagínense saber cuán importante es un insecto y matarlo, pues eso está, o sea, éticamente es muy, muy cuestionable. Pero bueno, entonces la biodiversidad son las formas de vida que hay en la naturaleza. Y un componente muy interesante dentro de la biodiversidad, fíjense bien, es ahí donde entran las poblaciones humanas. Estábamos hablando de poblaciones silvestres, pero ahora vamos a hablar de poblaciones humanas. Y vean ahí estas señoras que están disfrutando esa delicia, esa muestra gastronómica. Bueno, las muestras gastronómicas, por ejemplo, si yo pienso en Sinaloa, pues ya ustedes se pueden imaginar qué es lo que nos gusta comer, que puede ser lo más representativo, que los tamales de elote, que el pozole, que ciertos quesos. Y si pensamos en frutos, podemos pensar en las pitayas, en los guamúchiles, lo que se produce en la naturaleza. Bueno, si yo pienso en Oaxaca, pues bueno, los que conocen Oaxaca, al menos a través de las redes, o si hay alguien de por allá, no me va a dejar mentir que también hay una riqueza gastronómica muy interesante, donde, bueno, así como a nosotros nos encantan los camarones por acá, pues por allá les encantan los chapulines, que eso forma parte de su cultura, de su gastronomía, y que pues también son ricos, solo que los sinaloenses pues no estamos muy dados a consumirlo, pero insisto, son patrones culturales diferentes, ninguno es mejor que otro, simplemente son diferentes, ¿no? Pero nos puede encantar intercambiar esas culturas. Bien, entonces la forma en cómo las personas se apropian de la biodiversidad, de toda esta riqueza natural, de cómo la visibilizan, de cómo la aprovechan, de cómo la consumen, estas prácticas forman parte de la biodiversidad. Fíjense bien, es la forma en cómo visibilizamos a la tortuga, al jaguar, a la mariposa, qué nos representa. ¿Sí? A lo mejor el jaguar, pensemos quizás una deidad, a lo mejor la belleza, no sé, lo que ustedes quieran. Entonces, esa mirada, ese uso del patrimonio natural forma parte de la biodiversidad, ¿sale? Bien, entonces, si hablamos nosotros de biodiversidad, yo les puedo decir, Sinaloa tiene los 6 felinos que hay en México registrados.
Vean, o sea, tenemos una biodiversidad de felinos pues plena. Tenemos los 6 felinos, desde el jaguar hasta el lince. Si yo pienso en aves, México tiene alrededor de 1,200 especies diferentes de aves, desde las aves que van hasta de la costa hasta las zonas de pino. Ahora, Sinaloa, ¿cuántas especies de aves tiene? ¿Cuál es la biodiversidad en especies? No, pues que alrededor de 600 especies de aves tenemos. Bueno, esa es una manera de estar así como que comparando o midiendo la biodiversidad. Pero ojo, no se les olvide nunca que México está entre los 5 países megadiversos a nivel global. Imagínense ustedes, somos parte de esos países que tenemos la mayor riqueza biológica de especies de aves, de peces, de mamíferos, de hongos, y ahora si pensamos en la vida microscópica, bacterias, virus, pues, híjole, pues necesitamos mucha imaginación, ¿verdad? O la tenemos. Entonces somos parte de esos países megadiversos y eso es maravilloso, es increíble y sobre todo que nosotros que vivimos en México tenemos esa oportunidad de disfrutarla, de consumirla, pero tenemos la gran responsabilidad también de ¿qué? De cuidarla, de protegerla, tanto en sí mismo, por el simple hecho de estar estas especies se merecen un respeto, pues bueno, también porque forman parte de los recursos que podríamos estar aprovechando o que pueden aprovechar las generaciones que vienen, sus hijos, sus nietos, etcétera. Pues bueno, pues resulta que ustedes ya han escuchado hablar que estamos en la 6ª extinción masiva, ¿sí? La última, pues ustedes ya tienen una idea, hace mucha referencia la extinción número 5, pues ha sido de las más emblemáticas y esta la relacionamos mucho con los dinosaurios, ¿no? Sobre todo cuando se habla de ese gran meteorito que colisionó en la península de Yucatán y que propició ciertas condiciones que a final de cuentas estos grandes, algunos depredadores, algunos herbívoros, pues no se ajustaran a las condiciones y perecieron, ¿no? Bueno, esa es una extinción de especies, la más emblemática, pero tristemente nos está tocando vivir el momento de la 6ª extinción. Yo creo que jamás pensamos vivir una situación de una pandemia como la que estamos viviendo ahorita con el COVID. Yo jamás lo pensé, lo vi en los libros de historia, en los libros de biomedicina, cómo diferentes bichos, diferentes enfermedades han diezmado la población a lo largo de la historia de la humanidad. La peste bubónica, por ejemplo, o simplemente en Mazatlán, hace alrededor de 100 años, cuando cayó justamente la peste bubónica, pues yo eso lo veía como algo así muy lejano y de repente que tenemos aquí la pandemia derivada de un virus. Me parece increíble, me parece, pues a final de cuentas, yo reflexiono y digo, oh, me está tocando vivir esto y mi familia, claro, como yo creo que en la mayoría de las familias o de los conocidos ha habido pérdidas, pero bueno, seguimos en pie. Y ahora, pensar en una 6ª extinción masiva es así como que súper increíble. Claro que las extinciones no se van a dar de la noche a la mañana. Los procesos de extinción pueden llevar cientos o miles de años de manera natural. Lo que pasa que hoy, en esta época, que incluso algunos expertos ya lo llaman el antropoceno, estamos en la era en el periodo antropoceno, porque la huella humana es y yo no sé si será tan, tan fuerte en los próximos siglos. Pues a lo mejor sí, viendo cuánto dura el plástico en los ecosistemas, los concretos, etcétera. Esa es la huella que estamos dejando y todo esto, este tipo de materiales, pues ya se han encontrado en las profundidades marinas, en los lugares más recónditos. Es decir, la huella de la humanidad está
en todo, prácticamente en todo el globo terráqueo. Por eso es que lo han llamado el antropoceno. Y estamos viviendo esta sexta extinción masiva, solo que influenciada, impulsada, catalizada, acelerada por las acciones de una sola especie, que es el Homo sapiens. Vean ustedes, en el 2012, Ceballos y Ehrlich pues ya estaban llamando la atención, estaban diciendo, ojo, ojo, hay que cuidar las poblaciones que tenemos, porque perder la población de venados en Sinaloa es el preludio de la extinción del venado en la región noroeste o en todo México. Estoy ejemplificando esta frase. No podemos perder poblaciones. Por lo tanto, no podemos perder individuos. Una guacamaya, un jaguar, una rana, una tortuga. Es bien importante que permanezca en el escenario. Eso fue en el 2002. Fíjense ustedes, hace casi ¿cuánto? 20 años. En el 2015 vuelven a llamar la atención Gerardo Ceballos, investigador de la UNAM, del Instituto de Ecología de la UNAM, y debo decirles que afortunadamente el mes pasado, en febrero, estuvo visitándonos por acá en la región, revisando proyectos y propiciando otros. Vuelven a llamar la atención él y otros grandes científicos a nivel global, y pues dicen, se está acelerando la pérdida de especies, y ponen un ejemplo. Dice, en los últimos 100 años hemos perdido 200 especies, cuando se hubiese esperado que estas 200 especies se perdieran en 10,000 años. Vean ustedes las tasas de extinción que tenemos ahorita. ¿Cuánto no ha aumentado? O sea, perdimos en 100 años lo que deberíamos haber perdido en 10,000 años, considerando las tasas naturales de extinción. Porque, ojo, el proceso de extinción y de especiación, o sea, de formación de nuevas especies, es un ciclo. Siempre se va a estar dando. Nosotros estamos aquí, los seres humanos, dando cuenta de esto, pero lo que nosotros estamos observando ahorita en este momento, de las un poco más de 2 millones de especies descritas, pues dicen los expertos que no es ni el 2% de lo que ha existido en la historia de la vida, ¿sale? Y bueno, aquí nada más mencionarles, jóvenes, porque entiendo que la mayoría son estudiantes, y bueno, maestros, aquí tenemos un cuadro donde nos explican la pérdida, el rango de distribución, los territorios que han perdido las especies. Por ejemplo, aquí en Norteamérica, que es donde está situado México, estamos hablando de 18 especies, ¿sale? De vertebrados. Este es el rango histórico que habitaban. Y resulta que ahora tenemos 2,761 kilómetros donde se distribuyen. Vaya, a lo que vamos, a final de cuentas, es decirles que se ha perdido ¿cuánto? El 44% de su distribución. Si lo vemos en porcentaje, que es más fácil, permítanme, aquí está mi cursor, aquí está. Sí, en Norteamérica, 18 especies han perdido alrededor, en promedio, el 44% de su territorio, donde se distribuía. Y vamos a ver, por ejemplo, si hablamos del jaguar, ha perdido el jaguar alrededor del 50%. El jaguar está dentro de este esquema, incluso también en Sudamérica, ¿sale? Y bueno, y así podríamos irnos nosotros por Asia, por Australia, y tenemos, por ejemplo, aquí en Asia, especies que han perdido alrededor del 83% de su rango de distribución, es decir, de su hábitat. Imagínense ustedes qué futuro tienen estas especies. Bien, entonces 2002, 2015 y ahora 2017. Insisten estos investigadores, y ahora otro más, en que ya no estamos en una etapa de, así se oye muy feo, muy extremo, de aniquilación biológica. Es un término muy fuerte,
aniquilación, imagínense. O sea, ¿a qué nivel hemos llegado como especie humana? A estar sacrificando en aras de lo que ustedes quieran a las especies que nos acompañan, que están coexistiendo con nosotros. ¿Sale? Aquí vienen ejemplos de algunas especies, por ejemplo, esta especie de alce, donde se distribuye. Es una especie vulnerable, es una especie que está perdiendo. Esta que tenemos aquí es una golondrina, nosotros las tenemos aquí en Sinaloa. Es una golondrina muy, muy interesante. Tiene una amplia distribución. ¿Ya se dieron cuenta? Todo lo que se distribuye a nivel continental, diferentes continentes, pero ¿qué pasa? Nos están diciendo que sobre esta especie hay muy poco conocimiento. Este es un campo de acción para los biólogos, por ejemplo, o los biogeógrafos. Luego por acá tenemos al monstruo de Gila, así le llamamos, o escorpión. Vean, lo tenemos en Sinaloa. Dice que igual tenemos muy poca información. Sin embargo, sabemos que para México nosotros lo tenemos catalogado como una especie en peligro de extinción. Pero bueno, aquí estamos haciendo alusión a una clasificación que se hace a nivel global de acuerdo a un grupo de expertos. Y bueno, por ejemplo, esta salamandra es una ambistoma. Vean dónde se distribuye. Y está críticamente en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque pues tiene una distribución muy, muy específica. Y bueno, si la vemos en el centro del país, podríamos estar pensando que está enfrentando índices de contaminación tremendos, destrucción de hábitat. Y a lo mejor pudiera ser que hasta sea considerada como una especie que le llame la atención a los coleccionistas, ¿verdad? O a los que les gusta tener mascotas. Que ojo, la vida silvestre es para estar en los ambientes naturales, no son mascota, jamás. Y menos cuando potencialmente constituyen un riesgo. Por eso cuando dicen, no, pues tiene un león, un jaguar, un cocodrilo, una serpiente de mascota. Para empezar, recuerden ustedes la zoonosis, las enfermedades que nos pueden transmitir ellos a nosotros y nosotros a ellos. Y que potencialmente pues, pueden generar un riesgo porque pues, los animales no van a perder su instinto de la noche a la mañana. Por supuesto que si pensamos en individuos de leones, de jaguares, puede haber individuos que puedan ser más dóciles, pero otros son más agresivos. Entonces, ojo, para especies de compañía están los gatos y los perros que han seguido un proceso de selección por miles de años. Bien, y ya pues después de darles este preámbulo bastante amplio, creo yo, espero haberlos enmarcado en esta situación de la extinción de especies. Extinción implica desaparición y para siempre. Es quitar individuos, quitar poblaciones, quitar especies, ¿sí? De un hábitat. A lo mejor yo puedo pensar, la guacamaya verde está en peligro de extinción en México. Y ustedes me van a decir, no, profe, pero en Concordia, en Cozalá hay mucha. Sí, pero si ustedes se van hacia el sur, en Jalisco, en Michoacán, prácticamente no tienen. Ellos han perdido sus poblaciones. ¿Y cómo recuperarlas? Ese es otro cuento. Pero todo es posible. Digamos, con recursos humanos, económicos y técnicos, claro que se puede. Entonces, el jaguar, por ejemplo, nosotros lo tenemos en peligro de extinción para México. Los brasileños no. Las mayores poblaciones están en Brasil. De hecho, la cacería de jaguar ya está permitida como un deporte, cosa que para nosotros los mexicanos y para otros latinos decimos no, no debería, porque también esta cacería permitida ha originado accidentes que le ha costado la vida a algunas personas, a algunos cazadores que son malos cazadores y pues el jaguar se defiende. Los animales se defienden, no atacan. Entonces, estas dos especies nosotros la tenemos dentro de la norma oficial 059 que data del 2010, que es cuando se enlistan las especies para México que están en peligro de extinción
que están extintas, que están amenazadas o bajo protección especial. Cuando hablamos de especies extintas, es que ya no están en vida silvestre, ya no hay más registros, ya pasaron más de 30 años, ya no se vieron más, por lo tanto ya están extintas. Un ejemplo puede ser una especie de foca, un pitorreal o un carpintero, que se conocía como el carpintero imperial, que habitaba los bosques antiguos entre Sinaloa y Durango, que hay gente que dice que todavía existe, pero pues no hay registro, está extinta. Estas que están en peligro de extinción porque sus poblaciones se están reduciendo, porque sus hábitats se están perdiendo, etc. Y bueno, hay unas que están sujetas a protección especial, otras amenazadas. Entre las amenazadas podríamos pensar algunos felinos como el ocelote, por ejemplo, que también se distribuye en Sinaloa. Y bueno, estas son nuestras especies. Y bueno, ¿por qué son importantes estas especies para México? México tiene un listado así de especies en riesgo, en peligro de extinción, la norma oficial 059, insisto, ahí pueden ver todos estos listados de flora y fauna. Pero también México tiene identificadas aquellas especies que son de prioridad nacional, es decir, que se tienen que hacer muchos esfuerzos para recuperar sus especies. Entre estas está la guacamaya verde, la guacamaya roja, el jaguar, el lobo, el oso, la mariposa monarca, las tortugas marinas, en fin, una serie, y también algunas plantas como las cactáceas, ¿no? Algunas que están en peligro de extinción. Y bueno, son de prioridad para el país porque tienen una importancia ecológica, una importancia económica y sobre todo una importancia cultural. Cuando hablamos de importancia ecológica, con decirles que el jaguar es una especie clave que mantiene a raya las poblaciones de otros depredadores, que mantiene a raya las poblaciones de sus presas, pues estamos hablando de una especie que mantiene el equilibrio ecológico. Cuando hablamos desde el punto de vista cultural, pues aquí yo les pongo dos imágenes. En la parte de abajo, en la parte inferior izquierda, podemos ver ahí un templo en Chichén Itzá, donde te recibe un jaguar, porque el jaguar siempre fue respetado por los antiguos mayas, fue relacionado con los dioses, con el poderío, la fuerza, la inteligencia, la entereza, muchos valores muy interesantes. Y bueno, el jaguar representó para los mayas, para los aztecas, para los olmecas, una especie extraordinaria, tanto así que los guerreros de mayor jerarquía pues eran los guerreros jaguar, y ellos se cubrían con la piel de los jaguares, los respetaban. Y esta imagen que les pongo entre un mural que fue construido el año pasado en un pueblo que se llama Joya en San Ignacio, y que la verdad nos encantó ver cómo en este pueblo los artistas pues están plasmando la belleza de la biodiversidad, y está el gran jaguar también visto, visibilizado y por lo tanto quiero pensar que respetado por las comunidades de esta zona. Y en el centro está una piedra labrada donde tenemos el felino solar. Esta piedra está en las labradas en la costa de San Ignacio, y bueno, es el único, bueno, es uno, creo que es el único centro reconocido por el INAH, por su importancia cultural, por su importancia prehispánica, y estas piedras tienen entre 1000 y 2000 años de haber sido labradas. Y bueno, por acá tenemos un mural donde podemos observar una guacamaya verde, aunque aquí se ve azul, porque pues imagínense ya la cantidad de tiempo y los colores también cambian, pero esta es una guacamaya azul y podemos aquí ver a los sacerdotes. Las plumas eran muy, muy codiciadas, servían para los intercambios de mercancías. Entonces, estas dos especies han sido, son parte de la identidad de los mexicanos de los tiempos prehispánicos. Pues el jaguar es el felino más grande de América. Aquí podemos ver una hembra que está preñada, aquí pueden observar. Y los jaguares los conocemos, los identificamos porque el patrón de sus rosetas o de sus manchas es único.
Estas dos manchas que yo veo aquí, pues no la voy a ver en ningún otro jaguar. Por lo tanto, yo sé que esta es una hembra y que en su momento pues la identificamos como la bonita. Sale las características biológicas del jaguar, son bien interesantes, pertenece a la familia de Felidae, es primo del puma, del lince, y le encantan las presas de gran tamaño como es el venado o el cochijabalí y el pécari. Se reproduce prácticamente en cualquier temporada del año, pero claro, solamente pues lo logra hacer una vez al año, puede ser a inicios de año, a finales de año. Cuidan al cachorro, la hembra lo cuida al cachorro o al par de cachorros durante un año aproximadamente, hasta que se separan y entonces ella ya está en condiciones de entrar otra vez en estro, de volver a ser, de aparearse, vaya. Habita en casi todos los ecosistemas del país y eso ha sido muy bueno porque a pesar de que ha sido cazado, de que sus hábitats han sido destruidos, el jaguar permanece. Es una especie que tiene una alta plasticidad, vamos a decir, o resiliencia, como se dice ahora, para los cambios que hay en su entorno. Sabemos que en México tenemos hoy en día alrededor de 4.800 jaguares desde Sonora hasta la península. Y claro, también sabemos que hay conflictos, ¿verdad? Y esas situaciones precisamente han propiciado que las poblaciones se reduzcan. Vean este mapa, el rosa, claro, es la distribución histórica y lo que tenemos en rojo es la distribución actual. Claro, hoy hemos identificado también en el centro del país, como en Hidalgo, en Puebla, presencia de jaguar en Querétaro también en los últimos años. Y esto se deriva también de los grandes esfuerzos que están haciendo las instituciones como la nuestra, la UAS, la UNAM, la CONAM, la CONABIO, por proteger, por estudiar esta especie, que su hábitat ha sido destruido principalmente por las actividades agropecuarias y por el desarrollo de infraestructura. Y bueno, esto lo dicen diferentes expertos. Me gusta mucho este trabajo que hicieron Monjardín y colaboradores en el 2017, justamente de la FACITE, donde nos hablan de que en Sinaloa estamos perdiendo 126, casi 127 kilómetros cuadrados al año. Imagínense, estamos hablando de miles de hectáreas que estamos perdiendo. Y esto precisamente por el desarrollo de infraestructura y sobre todo de que se están abriendo zonas agrícolas. Estamos perdiendo hábitats. Otra de las cuestiones que también está influenciando en la pérdida del jaguar de sus individuos es la cacería. Para el comercio de los colmillos, de la piel, los conflictos ganaderos. Los ganaderos pierden una res, una vaquilla y luego le echan la culpa al jaguar. Y hay estadísticas y hay estudios, en eso estamos trabajando, donde estamos demostrando que no toda la culpa es del jaguar. Hay otros depredadores también que están incidiendo, o incluso los perros. Los perros en las comunidades se van también sobre el ganado y la gente cree que es el jaguar. Pero déjenme decirles que sobre esto está trabajando el gobierno federal, las instituciones, diferentes organizaciones, para que las pérdidas que tienen los ganaderos se les recompensen, se les paguen. Aquí miren, esta era una hembrita joven, se envenenó con el famoso veneno 1080, que ya está prohibido desde el año pasado. Ya nadie puede comprar, vender, traficar este veneno, que todavía el año pasado podíamos ir al mercado a pedirlo para ponerlo en nuestra casa o ponerlo en el campo para envenenar ratas. Es súper peligroso, ha habido accidentes terribles porque tiene un poder generacional tremendo. Esta jaguarcita se envenenó con un cebo. Ahora, si esta jaguarcita no se enterró, llegan los opilotes, se la comen, todos van a morir. Y si llegan y se comen a esos opilotes, otros opilotes también van a morir. Vean ustedes el impacto que tiene este veneno. Y no se diga con seguridad humana.
ya está prohibido afortunadamente. Bien, pero bueno, están esas amenazas, sabemos que los estamos perdiendo, pero necesitamos hacer esfuerzos colectivos. Para eso hemos participado en los censos nacionales en diferentes años. Aquí podemos ver una imagen de los jóvenes poniendo cámaras en reuniones para ponernos de acuerdo, conseguir financiamiento, asesoría, etcétera. Este es un trabajo en la noche para identificar rutas. Este es un modelo, un diseño de monitoreo. Cada punto verde es una cámara trampa que se puso una estación por donde suponemos va a pasar el jaguar y claro, pasará el resto de mamíferos, incluso hasta aves, ¿no? Hemos logrado identificar, ¿no? con las cámaras trampa, pero es para tener una idea de cómo hacemos los estudios de jaguar. Mínimo debemos de tener un área de 100 kilómetros cuadrados en las que podamos incidir con las estaciones de monitoreo. Y bueno, tratamos de ponerlas a veces de manera azarosa, pero realmente eso a veces es imposible por las condiciones del terreno y las condiciones sociales de los sitios. Hoy sabemos que el jaguar se distribuye en Sinaloa, que es un sitio fuente. ¿Qué significa sitio fuente? En términos de conservación es que estamos reproduciendo los jaguares o estamos permitiendo su reproducción. Aquí podemos ver una madre con su pequeño en San Ignacio. Y todo lo que vemos aquí en verde es los territorios donde potencialmente se está distribuyendo el jaguar. Nosotros hacemos monitoreo, tomamos los datos de campo, altitud, tipo de clima, tipo de vegetación y otras características del sitio. Se los entregamos a compañeros que son expertos en sistemas de información geográfica y nos ayudan a hacer estos modelajes, ¿no? La distribución potencial del jaguar en selvas secas. Esto es para selvas secas. Todos los puntos negritos son jaguares. Y lo que vemos en rojo son jaguares muertos, que fueron cazados, envenenados, atropellados, etc. Y claro, pueden ver que nos falta todavía trabajar bastante en algunas regiones de Sinaloa. Y hoy sabemos que Sinaloa es un corredor biológico bien importante para las poblaciones que están en Nayarit, que están en Sonora. O sea, no somos solamente un corredor, insisto, somos un sitio donde el jaguar se reproduce. Esta fue una de nuestras primeras imágenes así maravillosas de los jaguares. Esta bardita mide 20 centímetros de ancho para que tengan una idea de cuánto mide la pata de ese jaguar. Estas son imágenes que hemos obtenido de ellos caminando. Estos son individuos diferentes. Bueno, aquí pueden ver, es un acercamiento donde se ve la piel del jaguar. Los jaguares de Sinaloa bastante robustos, bastante saludables. Aquí tenemos otro. Los jaguares también andan de día. Pueden ver aquí a las 7 de la mañana. Este es un macho hermoso que le dimos seguimiento por 5 años. Rodrigo se le llamó en honor a un guía de campo. Y también estamos registrando sus presas favoritas como el venado, otras más pequeñas que, pues bueno, si no hay más, pues sí le entran también a estas pequeñas presas. Y fauna acompañante, ¿no? También es importante mencionarlo. La guacamaya es otra especie en peligro de extinción, coexiste en los hábitats del jaguar. Es una especie vulnerable. Imagínense, para empezar a reproducirse, tienen que pasar 5 años. 5 años para que sean reproductoras. Es muchísimo tiempo. Nacen muy vulnerables, vean ustedes. No son como los pollos de las gallinas que nacen corriendo. No, tienen que tener muchos cuidados por parte de los padres. Aquí, hembra y macho cuidan a los hijitos. Los cuidan por más de 1 año. Son especies monógamas. Es decir, las guacamayas forman parejas para siempre. Y cuidan mucho a sus críos. Y bueno, son depredadas por rapaces y por reptiles. Aun cuando ya tienen 3 meses y salen y las vemos grandes, esplendorosas, no. 3 meses son muy pequeñitas y son sujetas de que puedan ser depredadas por halcones. Igual,
están sujetas al tráfico ilegal. Ahorita estamos iniciando la época reproductiva de citácidos, es decir, de pericos, loros y guacamayas. Por favor, no vayan a comprar, no vayan a permitir su venta en lo que puedan, porque todas y cada una de las 22 especies de citácidos están vedados, es decir, están protegidos. Comprar, vender, traficar es delito federal. Lo mismo pasa con el jaguar. Comprar, vender, estamos cometiendo un delito federal. Pero sobre todo, desde el punto de vista ético, pues es muy, muy reprobable. Bueno, entonces las guacamayas, igual que el jaguar, están perdiendo sus hábitats, sus espacios, sus nichos están siendo ocupados también a veces por especies exóticas invasoras que vienen de otros países, el cambio climático, la pobreza y el abandono rural, porque híjole, qué difícil es decirle a una persona en una comunidad que ya no saque pericos y los venda, cuando un perico o un loro pues le representa una semana de trabajo, imagínense. Entonces el papel nuestro como biólogos es buscar la manera de poder apoyar a estas personas. No sé, nosotros como instituciones estamos generando información para los que toman decisiones y esa información sirve para hacer planes de desarrollo, planes para apoyar las economías locales, las personas, etcétera. ¿Por qué? Pues imagínense ustedes que podamos tener en estos señores a guardaparques o guardabosques. Claro que se puede, pero se necesita el apoyo del gobierno. Entonces, igual necesitamos hacer investigación. En la UAS la estamos haciendo desde el 98 en la Reserva Ecológica, tratando de identificar por dónde están, cuántos hay, etcétera. En la reserva, no sé si algunos de ustedes la conozcan, pero hay una unidad de manejo de vida silvestre, vaya, una UMA, que así se llama, donde se reproducen un grupo de guacamayas que fue decomisada hace muchísimo tiempo y que no pudieron ser liberadas, pues bueno, están ahí en resguardo reproduciéndose. Aquí vemos dos pequeños. Aquí vemos un poco del trabajo de campo, revisando nidos, ya, todos viendo hacia arriba el vuelo de los citácidos, posiblemente de guacamayas, posiblemente de loros, etcétera. Y aquí está, donde está Nuestra Señora, un poquito para los que no conocen, el municipio de Cozalá. Aquí está Culiacán, estamos relativamente cerca, alrededor de 3 horas de aquí. Es una zona muy importante desde el punto de vista biológico. Esta es una mirada desde un cerro, en tiempo, pues más o menos como en este tiempo ya de sequía. Vean ustedes el contraste de las selvas secas o el bosque tropical caducifolio, como le queramos llamar, cómo pierde las hojas, pero en estos cañones se resguarda humedad, se resguarda la vida. Bueno, estas son imágenes. En esta reserva hemos tenido la visita de investigadores de la UNAM, de otros países que han venido a observar la vida silvestre y sobre todo las guacamayas que anidan en estos riscos que ven a espalda de estas personas. En Sinaloa tenemos 7 de las 22 especies de citácidos. Las guacamayas son las más grandes, los catarinitos son unos periquitos pequeñitos que vemos en CU. Su canto es muy melodioso, muy lindo. Las guacamayas se reproducen entre abril y septiembre. Y a veces nos dicen, ¿cuántas guacamayas hay en Sinaloa? Bueno, ya tenemos una estimación. En todo el país, bueno, a ver, ¿cómo está aquí? Bueno, para empezar, todo lo que ven en rojo, todo lo que ven los puntitos y luego rodeado de rojo, son monitoreos de guacamayas, ¿sí? Y lo que ven en rojo, pues es la zona de influencia o las llamadas zonas buffer, ¿sale? Y bien, hay una estimación para todo el país, es un rango muy grande si ustedes quieren, pero de algo tenemos que partir. Tenemos entre 900 a casi 3,000 guacamayas en todo el país, como ven, son muy poquitas. ¿Cuántas tenemos aproximadamente nosotros en Sinaloa? Se tiene una estimación de, como de unas 500 guacamayas, ¿no? De hecho, somos la región que tiene el mayor número de guacamayas en vida silvestre. Somos afortunados. Y aquí están las densidades que se manejan por cada 10 kilómetros cuadrados. Imagínense, una guacamaya por cada 10 kilómetros cuadrados de bosques, eso sí, conservados. Las guacamayas
Las vamos a ver en sitios que tienen buen estado de conservación. Y bueno, la guacamaya es emblema de Cozalá, lo sabemos, como el jaguar lo es para San Ignacio, da mucho orgullo. Y bueno, ya para ir cerrando, porque es importante conservar las especies y sus hábitats. Quise poner este ejemplo que es un paisaje hermoso, pero si ustedes son observadores, rápidamente me van a decir, oiga, profe, ese es un ambiente perturbado. Y sí que lo es. ¿Por qué? Porque toda la selva baja que existía ahí ha sido y está siendo reemplazada por cultivos, en este caso los agaves en este paisaje. Cuando, bueno, esto es maravilloso. Si se dan cuenta, estos cerros que tenemos aquí, que les estoy señalando, aquí ya los tenemos de nuevo, desde otra perspectiva. Y bueno, aquí podemos ver las coberturas, y estas coberturas pues dan refugio, dan hábitat a diferentes formas de vida, miren. Y no solamente a la vida silvestre, sino también a las comunidades humanas, porque nos dan alimento, nos dan oportunidades de recrearnos, oportunidades de hacer turismo, si quieren. Nos dan alimento. Vean aquí. Aquí hay un ejemplo cómo estas dos personas explorando en la selva seca, pues se encontraron con unos frutos y pues ahí le están degustando, disfrutando y sorprendidos porque de repente pensamos que no hay nada por ahí en esos montes. Y es toda una farmacia, es todo un súper, voy a decir, de productos que no tenemos ni idea. Entonces es importante saber qué tenemos, porque solamente así vamos a poder hacer un buen uso y un uso comunitario donde las personas que viven ahí puedan decir, sí me interesa conservar la guacamaya porque quiero ser guía de turismo. No sé, se me ocurre, ¿no? O simplemente por el gusto, porque aunque no lo crean, hay muchísimos señores y señoras en las comunidades rurales que por el solo hecho de contemplar una especie en vida silvestre, dicen yo conservo, solamente, sin esperar algo económico a cambio, pero sabemos que hay mucha necesidad en las comunidades rurales y siempre son buenos los alicientes. Y un ejemplo de esto, de donde la gente se está poniendo de acuerdo, es en San Ignacio, que con esto de igual quiero dejarles la invitación abierta para cuando quieran visitarnos en la Estación Científica del Jaguar. Por aquí la tenemos en el Carmen, y por aquí está el Museo del Jaguar, ahorita los vamos a ver. Esto es el municipio de San Ignacio, lo pueden observar, va desde la costa hasta la sierra. Estamos en el sur de Sinaloa trabajando con esta especie emblemática que es el jaguar y estamos propiciando oportunidades para el desarrollo de proyectos de ecoturismo. Y esto es parte de lo que estamos haciendo, llevando grupos universitarios de la UAS o de otras instituciones educativas para que hagan sus prácticas profesionales, sus prácticas de campo, sus estancias, sus veranos delfines, o simplemente por el gusto de ir a pasear y de acampar. ¿Sale? O bueno, por ejemplo, aquí estos chicos me acompañaron después de un festival cultural a revisar cámaras trampa y bueno, aquí estamos felices porque salió el jaguar. Estos fueron a degustar comida muy rica ahí en la región y aquí tenemos el Museo del Jaguar, donde los niños les encanta que lleguen artistas, que lleguen biólogos o que lleguen otras personas a compartir conocimientos. Y vean aquí, esto es una parte de los niños inaugurando el mural que ellos pintaron junto con este artista urbano, que igual nos donó su tiempo, su esfuerzo. Todos estos son proyectos, chicos, de mucho amor, de mucha pasión y de mucho altruismo, porque prácticamente todos los que participan ponen su granito de arena, con trabajo comunitario, con talleres para los niños, etcétera. Y aquí estamos viendo la estación biológica donde puedes acampar, puedes estar en una cabañita, vas a tomar clases, vas a estar en un festival, etcétera. Y bueno, con esto pues quiero agradecer a las instituciones que han hecho posible que sigamos caminando, promoviendo el conocimiento y la conservación y, ¿por qué no?, el aprovechamiento sustentable de las especies que están en riesgo. Porque
La conservación tiene que tener un sentido. Para mí como bióloga, el conservar cualquier especie, no importa si es bonita, si es fea, es muy importante desde el punto de vista biológico, es un capital biológico, pero por supuesto un economista, un administrador puede ver toda esta riqueza con una perspectiva de aprovechamiento y es válido, pero tiene que ser un aprovechamiento muy, muy responsable. Y bueno, yo sé que si conservo al jaguar y conservo a la guacamaya, que son especies que necesitan cientos de hectáreas para desarrollar sus ciclos biológicos, sé que voy a conservar reptiles, anfibios, sobre todo anfibios que ahorita son los que están sufriendo más ante el cambio climático y que son especies muy importantes, pues sé que las voy a conservar. ¿Por qué? Porque estas especies actúan como paraguas. Es por eso que estamos trabajando con jaguar y guacamaya, pero también estamos trabajando con otras especies que quizás no son tan carismáticas, tan bellas desde el punto de vista humano o de la mayoría de los humanos, ¿verdad? Pero estamos trabajando con algunos insectos, estamos trabajando con algunos anfibios, con algunos reptiles, etcétera. Y bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Con esto estoy concluyendo mi presentación y quedo a las órdenes para cualquier pregunta o comentario. Bueno, pues vamos a pasar con las preguntas porque veo que hay ya varias en el chat. Citlali Guadalupe pregunta, ¿usted ha notado cambios con la pandemia, ya sean buenos o malos, que hayan ayudado o afectado a las especies en Sinaloa? Bueno, para empezar, pues la situación de pandemia es una situación crítica para las poblaciones humanas y es el reflejo de la relación que hemos tenido o que tenemos con la vida silvestre. Estamos en una situación crítica, sufriendo pérdidas humanas y eso es muy triste, ¿no? Para empezar. En cuanto a pensar que si hay situaciones favorables, voy a pensarlo así, para la vida silvestre, no lo sé. Tendríamos que medirlo y yo estoy segura en este momento, porque ya están saliendo artículos científicos donde están poniendo en relieve el impacto que está teniendo, por ejemplo, que la gente se deje de mover más, o que se deje de mover, perdón, para algunos sitios está generando, no sé, menos emisiones de CO2, sobre todo el año pasado, ahorita ya no lo sé qué tan cierto, pero también estamos generando mucho gasto de energía, estamos más conectados en nuestros aparatos. Por ejemplo, cuando salía, yo me imagino que Citrali se refiere también cuando de repente ver esas imágenes donde dicen, ay, el venado o los animales caminaron o cruzaron el pueblo. Esos son eventos poco usuales, ciertamente, pero no son la regla, no son la regla. Medir el impacto ahorita o decírselo sería muy aventurado de mi parte. Lo único que puedo decirles es que sí se generó de un modo u otro miedo a salir. Puedo pensar que quizás hubo menos cazadores que solicitaron sus permisos ante Semarnat para ir de cacería por el venado, por las palomas. Estoy pensando en aquellas especies que son cinegéticas o que están permitidas. Entonces dices, bueno, pues les están dando chance a que se recuperen sus poblaciones. Pudiéramos pensar en ese sentido que sí. Podemos pensar también que se generaron miedos, temores a adquirir especies exóticas, precisamente porque los científicos en el área de biomedicina nos están diciendo que ellos nos pueden transmitir patógenos, igual nosotros también se los podemos transmitir. Y bueno, en ese sentido, pienso que sí hay condiciones favorables, pero sobre todo, yo estoy segura que la mayoría de los jóvenes, de los adultos, de las personas a nivel global, estamos repensando nuestra relación con la naturaleza. Por ejemplo, el ver la situación de esos famosos mercados húmedos asiáticos, de donde se dice que se generó esta pandemia,
yo quiero pensar que las personas van a, perdón la insistencia, van a pensar o repensar en comprar especies exóticas. ¿Por qué? Porque está la posibilidad de una zoonosis. Y el COVID es el ejemplo más ilustrativo que nos está tocando ahora vivir. Entonces, hay claros oscuros, pero pues yo creo que es un momento de repensar esa relación de nosotros hacia la naturaleza. Muchas gracias, doctora. Disculpe, tiene apagada su cámara. No podemos verla, solo Ay, oírla. ya aquí estoy. Listo. Muchas gracias. Dalia Sánchez pregunta, ¿cuáles otras especies protegidas, además de las guacamayas, hay en la reserva de Cozalá? ¿Y qué podemos hacer nosotros desde nuestro hogar para ayudar a la protección de las especies, ya sea difusión de información u otra cosa? Exacto, eso es muy bueno y qué bueno que lo preguntas. Primero, en Nuestra Señora, en la Reserva Ecológica. Bueno, hay muchísimas especies. Yo los invito para que la visiten. Hay personal allá que en su momento, cuando se den las condiciones, puedan ir a visitar. Para empezar, tenemos los felinos, ¿verdad? Prácticamente todos los felinos también ahí. Aves, tenemos una diversidad de aves hermosa. A mí me tocó registrar más de 100 especies distintas de aves, incluyendo los pericos, las guacamayas, los loros, el tinamú, las palomas, golondrinas, aves canoras. Es un sinfín, solamente que eso sí, les recomiendo que se lleven una guía de campo de aves o a lo mejor que se consigan un buen biólogo o un guía para que los lleve y les enseñe la diversidad de aves que hay por ahí. Insectos, pues eso sí, no tengo mucho, sé que hay muchos, pero no trabajamos esa parte, pero es una posibilidad gigante. Este, eh, de árboles, pensar solamente en árboles, porque no voy a pensar en hierbas, ni en arbustos, ni en lianas, pensar en los árboles, pensar no sé, en el género ficus, las grandes higueras, que me encantan esos árboles porque aparte de dar hábitat, de dar cobijo a las especies de aves y a los mamíferos que se alimentan, porque tienen momentos de fructificación distinto a lo largo del año, entonces siempre nos paramos ahí, vamos a ver mamíferos, aves y reptiles. Entonces hay un mundo gigante. De aves, insisto, tenemos más de 100 especies registradas. Felinos están todos ahí, las 6 especies y alrededor, porque Nuestra Señora estamos hablando de 1,256 hectáreas, está pequeñito, pero, pero es un seguro de vida para nosotros y para las comunidades que están alrededor. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Para empezar, chicos, no permitir, no contribuir al tráfico de especies silvestres. No, aunque nos duele el corazón ver que están vendiendo pericos o que están vendiendo una ardilla o que están vendiendo un cuatí, no lo compremos, denunciémoslo. Busquen, googleen, por favor, no los traigo ahorita a la mano, los teléfonos de la Profepa, pero por favor, esa cultura de la denuncia pública no es el mitote, es la denuncia pública formal que como ciudadanos tenemos esa responsabilidad de decir, hey, están vendiendo, hey, están traficando, hay que hacerlo, no compremos. La otra, por favor, sembremos árboles, necesitamos muchos árboles y los que están en pie, respetémoslo. Y si vamos a un bosque, si vamos a un área de conservación, respetemos. Siempre debemos dejar, dicen por ahí los exploradores, un sitio mejor de cómo lo encontramos. Y sobre todo que conozcamos toda esta diversidad que tenemos, porque solamente a través del conocimiento vamos a poder generar ese amor, esa identidad, esa pertenencia para poder decir, yo tengo la guacamaya, yo la conozco. Y van a sentir esa responsabilidad del cuidado. Y claro, cuidar la energía, cuidar el agua desde casa, todo eso, porque es toda una historia el prender un foco, el de abrir la llave, todo lo que hay detrás, piénsenlo. Muy bien, muchas gracias.
tiene mucha razón, tenemos que cuidar de todo y de todos. Por ejemplo, en mi casa, en este año tuvimos que talar varios árboles obligados porque se quemaron con rayos y pues esos te pueden caer encima, se habían secado. Pero ya plantamos 4 y habíamos tumbado 2. O sea, tratar de, como dice, de siempre tener árboles y de tratar de ser un lugar mejor de como estaba. Mira, Perla, eso de andar comprando botellitas de plástico, no. Hay que cargar con una botella, ¿sí? Rechazar lo plástico en la medida que podamos. A veces es imposible, pero en la medida tenemos que cuidar nuestros patrones de consumo. Si no tenemos necesidad de comprar más ropa, ¿para qué? Porque detrás de una camiseta que hay, sí, podemos decir, no, pues es que es algodón orgánico, pero ¿quién les garantiza que es un comercio justo? Ay, que me costó bien barata. Pues sí, pero ¿cuánto les costó? ¿Cuánto costó ambientalmente o socialmente? Por ejemplo, yo esta camisa, esta blusa que traigo, la compré en el sur y me va a durar muchísimo. Y sé que ya les están vendiendo etiquetadas porque lo hacen los chinos. Aunque esté mucho más barata, yo no voy a comprarle a los chinos. Yo compré esta a las señoras en Oaxaca y yo sé que estoy contribuyendo con ellas. Eso sí, no les voy a regatear, ¿verdad? No se vale. Entonces, también esa parte tenemos que cuidar lo que consumimos. Muy cierto. La siguiente pregunta dice que va a aprender el audio, no sé dónde se encuentra la muchacha, Paulina. Adelante. Hola, soy yo. Un gusto, doctora. A mí me surgieron varias preguntas, principalmente porque yo ya estoy muy interesada en el tema como de una vida sostenible. Me imagino que pues ya les suena el tema, ¿no? Entonces, pues sí, hago todos los esfuerzos que yo puedo. Incluso sí, como dice, yo ya no compro ropa porque creo que ya tengo la suficiente, pues entonces eso ya hace mucho dejé de hacerlo, incluso Uh-huh. ya no consumo productos de origen animal, de ningún tipo, o sea, comida tampoco, Uh-huh. porque incluso como decía que muchos nos cuestionamos nuestra relación con la naturaleza, pues más allá yo también me cuestioné como mi relación con los animales y pues yo decidí ya no llevarme con ellos de la manera que era comérmelos, pues me di cuenta que mi mayor relación con los animales que no eran domésticos era ingiriéndolos y pues no se me hizo bien, pero bueno. Eh, ya le respondieron una que le iba a hacer una de las preguntas. Primero una que sí me resuena. Si nosotros no, o sea, tal vez es tonta, pero si nosotros no interviniéramos absolutamente para nada en los ecosistemas, o sea, si no los interrumpiéramos, si acaso, bueno, sí, sin interrumpirlos para nada, las cosas ahí seguirían bien, o sea, los animales seguirían con una vida digna, pues. Si el ser humano, pues todos, nadie Uy, sí, interviniera. sí, sí. Y bueno, yo les pongo un ejemplo así muy ilustrativo y muy sencillo. Cuando yo empecé a visitar la Reserva Ecológica del Mineral, en Cozalá, y bueno, yo llegué y veía que estaba bastante conservado. Dije, bueno, pero hay trazas de influencia humana, por supuesto. Pero me sorprendí muchísimo cuando vi unas imágenes de los años 40, donde los cerros, así, textual, se pelaron, así, se talaron, se talaron. Y wow, dije yo, en 40 años, en 50 años, la selva volvió a colonizar prácticamente. Yo estaba viendo un bosque conservado. Yo no podía creerlo porque en términos de tiempo es nada, 50 años. O sea, la selva seca, las selvas que tenemos en Sinaloa tienen una capacidad de regenerarse impresionante porque se conserva un banco de semillas. Pero aparte, tenemos las aves que van volando y van soltando sus semillas, de repente tenemos mamíferos que también están transitando por esas zonas deforestadas, me estoy yendo al extremo, ¿no? La deforestación, y se recupera. O sea, si nosotros nos vamos, no pasa nada, al contrario, la vida silvestre siempre, siempre encuentra salidas, siempre las busca y se manifiesta. Y ese es un ejemplo, Nuestra Señora, la reserva ecológica.
Entonces, nosotros podemos extinguirnos y la vida va a seguir. Y otras especies, pues van a surgir. Posiblemente aquí me dicen del venado. Claro, del venado se tiene que estudiar sus poblaciones, se están estudiando, se dan los permisos porque se supone que las poblaciones de venado están bastante bien, pero si el venado se acaba, si los jaguares se acaban, estamos hablando en un sentido así de cientos de miles de años, pues va a haber nuevas especies. Y si el Homo sapiens se extingue como especie, yo no sé si va a existir otro Homo posteriormente. Tenemos antecesores, ¿verdad? Pero a cómo estamos conduciéndonos, o sea, a veces sin valores, sin respeto a la vida humana, sin respeto a la vida silvestre, pues está medio difícil. Por eso, Paulina, me llama mucho la atención la decisión que tú tomaste como individuo. Ya estas son cuestiones filosóficas muy respetables y qué bueno, tienes el valor de decir no voy a consumir más animales, aun cuando la historia de la humanidad pues, nos dice que la proteína animal ha sido muy importante para el desarrollo de nuestras capacidades, ¿no? Pero igual estamos en procesos de cambio. Tal vez podamos sustituir algunas, tal vez no, no sé, ya son cuestiones personales y también orgánicas. Entonces, pues te felicito, me da mucho gusto, comparto mucho esa filosofía, pero sí tengo que decirles, a mí me encanta la proteína animal, pero si yo voy a comer carne, claro, hoy ya la pienso más. A lo mejor si consumía 1 kilo a la semana, a lo mejor hoy va a ser mucho menos. Y aparte, ¿qué trato están recibiendo esas vacas? O sea, empiezan ese es el problema cuando empezamos a conocer más. Pero se vale tomar decisiones, pero que sean en conciencia. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, yo empecé con lo mismo, empecé a dejar de consumirlo y de hecho bajé mucho de peso porque no lo hacía bien. O sea, no prefería no comer y pues tampoco yo me hacía comida. Pero de hecho ahorita ya estoy en mi peso ideal y estoy haciendo ejercicio y de buen rendimiento y pues pura proteína vegetal y no necesito yo a los animales. Y bueno, también le tenía otra pregunta, que es que estaba investigando un poquito sobre el tema de los extractivismos. No sé si le suena. Extractivismos. Pues se refiere al aprovechamiento a gran escala, no sé, Ajá. las minas, las Ujú. pesquerías, o sea, el aprovechamiento, pero a gran escala, ¿a eso te refieres? Sí, he visto también que tiene que ver mucho con la agricultura, que me resonó mucho también eso que decía que estamos perdiendo mucha biodiversidad, tanto como fauna y flora, porque estamos plantando. Entonces yo siento que pues eso es irremediable, pues necesitamos que comer, eso no puede cambiarse, pero tal vez sería buscar medios de producción. Creo que había visto sobre que no fueran monocultivos, sino cultivos múltiples, no sé qué nombre tienen. Sí, así es, así es. Bueno, la tradición mexicana, ¿no? La milpa. Se sembraba maíz, chile, tomate, calabazas, todo entremezclado, ¿sí? Oh, Y eso es un ejemplo de las buenas prácticas ancestrales que hemos perdido, pero que igual se está trabajando en rescatarlas. Sí, porque no podemos dejar de sembrar maíz, como dice, estamos creciendo. A lo mejor sería optimizar las áreas que ya están abiertas, claro. promover los productos nativos, por ejemplo, impulsar los maíces criollos que todavía tenemos afortunadamente en las partes serranas, y que bueno, son maíces que ya están ajustados, adaptados, que a las sequías, que a ciertas condiciones, que a plagas, ¿no? A diferencia de los maíces que pues se siembran en la costa, que pues también son ricos, ¿verdad? Pero ya son semillas mejoradas. Pues sería como que rescatar, ¿no? Para ir de alguna manera u otra
pues no digo que a la par porque está muy difícil, nunca vamos a comparar, o no podríamos comparar la producción de maíz criollo en los altos de Sinaloa con la producción de los valles agrícolas, ¿no? Todo altamente tecnificado y que responden a una demanda de mercado, ¿no? Interior o para exportación. Pero sí se tienen que buscar las formas. Yo no sé, decía el doctor Gerardo Zavallos, ahora en la visita que tuvimos, que tuvo él para acá, a la universidad, que teníamos que ser muy fuertes como sociedad, que tenemos que aguantar, pero aguantar en el sentido de seguir haciendo los esfuerzos por conservar las áreas naturales protegidas y que no están protegidas, seguir dándole la guerra a los cazadores, a los talamontes, o sea, seguir en pie en esta lucha a por lo menos en unos 20 años, porque si no lo hacemos, o sea, vamos a perder. O sea, se dice que el 2021 es el año para luchar por la vida en el planeta, para reencontrarnos. A lo mejor suena muy poético, ¿verdad? Quizás, pero sí los próximos 10, 20 años son fundamentales en la vida del planeta, en la vida humana y también en el resto de las formas de vida que nos acompañan, porque pues si estamos envenenando los hábitats, nos estamos envenenando nosotros mismos. O sea, la cantidad de furanos, de dioxinas que se están produciendo por allá en China, que se emiten, pues van a llegar a América también tarde que temprano y las vamos a estar consumiendo. Entonces somos un todo, estamos conectados. Sin embargo, pues los tomadores de decisiones pues son los que deben de estar más informados o tener asesores que les digan ni una hectárea más. México ha firmado tratados donde dice cero deforestación. Pero no es cierto, o sea, una cosa es firmar mucho y vamos a la realidad, se sigue deforestando. Y seguimos denunciando. No nos cansemos de denunciar, no nos cansemos de hacer nuestra labor como universitarios, ustedes como estudiantes, de ir a una comunidad y decir la importancia de mantener un árbol. O no sé, desde su perspectiva, ¿verdad? Como expertos en otra área. Yo no me puedo cansar ni mis estudiantes de estar con los niños y decirles, órale, vamos a trabajar con los chapulines ahora y los chapulines son importantes por esto y por esto. Oiga, no tumba el árbol, no importa que ya nos vean así como, ay, vienen los enfadosos, no nos cansemos. Estos años son importantísimos. Sigamos en pie de lucha por conservar el árbol que tenemos en nuestro patio, que tenemos en nuestro rancho, etcétera. No consumir especies silvestres, etcétera. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y con eso de los extractivismos es que también analicé lo de las cadenas de producción, porque he escuchado mucho que dicen que no hay consumo responsable en el capitalismo, porque es el sistema que prioriza la ganancia antes que todo, o sea, Y el trabajadores, mercado. ajá, trabajadores o planeta. Sí, Entonces, sí, o sea, también como no es solo echarle la culpa al que consume, sino reclamarle al que produce y al que al que regula. produce. Ajá, Por gobiernos. eso es ahí la importancia de decidir a los mejores tomadores de decisiones, que muchas veces nos equivocamos, ¿verdad? Pero por eso están nuestros diputados, están nuestros representantes, que a los que tenemos que exigirles. Ahorita acabamos de firmar unas iniciativas donde cero minería en las áreas naturales protegidas. Que decimos, pero si ya están protegidas, ¿cómo pensar en la minería? Precisamente por las características de la minería, esos están por todos lados. Entonces, tenemos que trabajar en iniciativas, tenemos que levantar la voz en la medida de nuestras posibilidades. Y sí, ser más responsables en el consumo. Así que hay que consumir lo local. Lo que venga de muy lejos, mejor no lo compren. Si podemos, si tenemos la Sí. opción de una leche que se produjo a lo mejor en Mazatlán o en Durango, a diferencia de la que viene desde el centro de México, bueno, pues por lo que tengamos más cercano, o a lo mejor el señor que tiene vacas, ojalá aquí en Culiacán pudiéramos comprar leche bronca, como decimos, está muy difícil. Sí, lo local tiene que ser prioridad, 100%.
Sí. Estoy Bueno, leyendo. pues creo que Paulina ya terminó su participación. Está leyendo los chats. Sí, ya los leí, Ah, sí. sí. Y ya, pues unos dicen que es muy bonita labor, claro que sí. La conservación nos encanta. Ujú. Si ya no tienen algún otro comentario, alguna pregunta, no sé, pues tienen mis datos, con mucho gusto, lo que se les ofrezca, en lo que podamos apoyar. Yo Pues tengo una pregunta. Adelante, Alessandra, ¿o quién es? Sí, me gustaría saber, ahorita que está hablando sobre las denuncias, ¿cómo podemos hacerlas? Yo tengo muy poco conocimiento en eso. Sí, mira, si tú te metes, buscas Profepa en el portal o googleas, ahí vas a encontrar un portal de denuncia, explora. Las denuncias son anónimas, ¿sí? Tú puedes decir, ay, no sé, el caso extremo, no, mi vecino está comprando un jaguar y lo tiene de mascota encerrado ahí. Entonces, pues bueno, es anónimo, tú llenas todo y está la Profepa que tiene que venir a revisar. Y la otra opción es que vienen los teléfonos. Ay, no me los sé. No me los sé. Aquí está. Aquí está. Este, Vienen denuncias también que tú llamas a Profepa aquí en Sinaloa y dices, no, pues que están vendiendo pericos o guacamayas. Tú haces la denuncia. Puede que vengan, puede que no vengan al momento, pero lo importante es ir haciendo también la estadística, ¿sí? Porque si no hacemos nada es que no pasa nada, o sea, todo está bien. Pero ya cuando ven que es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis denuncias, pasa algo. Y me consta porque yo he hecho denuncias a nombre de otras personas o a nombre mío y sí actúan, ¿sí? Sobre todo cuando tiene que ver con el tráfico de guacamayas. Me ha tocado afortunadamente ser parte de esa solución. Si ustedes quieren eventual, pero pues somos parte. Y el número de Profepa, por aquí lo tengo. Y hoy no lo encuentro, no lo encuentro. Ay, ¿cómo se llama? Ah, porque ahí en Profepa hay señores que son los inspectores. Samuel, aquí está. No, pero mejor les voy a dar de una vez para que lo anoten. El teléfono de Profepa por si de repente ustedes quieren hacer una denuncia. Es el 6671-059947. 6671-059947. Este es un teléfono. Ay, ¿no salió? ¿O sí salió? Ahí está, de denuncia. Y pueden decir que yo se los di, no hay ningún problema. ¿Sí? Es un teléfono directo. O que si alguien está talando un super árbol, pues órale, hablar. A veces resuelven, a veces no, pero insisto, tenemos que hacer presión siempre. Igual pueden buscarlos en googlear y vienen más teléfonos, porque cuando no funcionan aquí, pues ya hablamos a México. Bueno, pues no sé cómo ande de tiempo, quedan un par de preguntas. No sé si las Adelante. puedo responder. Dalia pregunta, vivo en la zona sur de Mocorito, ¿qué árboles son recomendables sembrar aquí? Ay, bueno, son árboles nativos, porque son los que aguantan la sequía, los periodos de estiaje. Por ejemplo, las amapas, las rosas amarillas, los mautos. Pero las amapas son hermosas y ya saben que se ponen de color rosa. Entonces, esos son muy recomendables. Árboles nativos, nativos. Y generalmente ya ven que los obsequian los jardines botánicos aquí en Culiacán o los mismos ayuntamientos les dan los árboles. También hay otros que le dicen palo colorado, que también son muy comunes y crecen rápido. Tienen que ser nativos de preferencia.
Muy bien, muchas gracias. Yuneisi pregunta, ¿cree que se debería trabajar en específico, así como con el jaguar, perdón, por ejemplo, con la población de venado cola blanca, llevar monitoreo a 2 especies por su relación? Sí, sí, claro. El venado es la especie así más importante para el jaguar, para el puma, para los grandes depredadores. Mientras haya venado, pues estos van a permanecer. Si no hay venados, igual si no hay coche y jabalí, pues entonces y hay ganado, pues entonces ahí empiezan los problemas. Pero al margen de eso, las poblaciones de venado a nivel nacional se están monitoreando, porque como es una especie de interés cinegético, el gobierno federal a través de Semarnat y de las UMAS, de las unidades de manejo donde hacen cacería, ellos están obligados a tener técnicos o biólogos que estén contando los individuos de esa población. ¿Para qué? Para poder dar los permisos. Pero lamentablemente en Sinaloa, como en muchas partes del país, la gente no respeta las vedas y se van a la cacería de venado. Incluso matan hembras y hembras preñadas, una situación extrema. Y lo que yo siempre insisto, que la gente en las comunidades tiene que resguardar su patrimonio natural, sus venados. No deben de permitir, hay que exigir a la autoridad local, pues que actúen. Es difícil, pero siempre tenemos que insistir. Entonces sí vale la pena. Nosotros estamos estudiando también las poblaciones del venado, porque en función de esas poblaciones también explicamos la cantidad de jaguares o depredadores que hay. Podemos encontrar una correlación. Entonces sí, Yuneisi, puede ser tu oportunidad de reivindicarte. Yuneisi estuvo en biología. Muy bien, pues esas serían todas las preguntas que están aquí en el chat. Le pido a mi compañera que si me puede proyectar, por favor, su reconocimiento. Ay. No sé si me escuchó, si tenga algún problema. Aquí está. No se ve o sí lo están viendo. Yo sí lo veo. Ay, está lindo. Ah, Gracias. ok. Bueno, pues la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, otorga el presente reconocimiento a la doctora Yamel Guadalupe Rubio Rocha por su valiosa participación como ponente de la conferencia titulada Conservación de Especies de Sinaloa, dirigido a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, actividad organizada por la Sociedad de Alumnos de la FACITE y llevada a cabo el día 10 de marzo de manera virtual. Bueno, pues por último le quiero pedir a todos que enciendan sus micrófonos para regalarle un aplauso por haber estado esta tarde con nosotros. Ay, qué lindo, muchas gracias. Nadie había hecho eso de abrir micrófonos y aplaudir. Muchas gracias, muy amables. Si pueden también prender